judicial. Bueno, la situación es la siguiente. Hay una denuncia contra el senador Alperovich, una denuncia que involucra la supuesta comisión de delitos tipificados en el Código Penal. Bueno, en este caso, lo que corresponde es que comience a actuar la justicia, que la justicia haga la investigación jurisdiccional correspondiente, y si se encuentran elementos, digamos, de prueba en esa investigación que habiliten la necesidad de que el senador Alperovich comparezca a prestar declaración indagatoria, bueno, el juez puede convocarlo a prestar declaración indagatoria sin que esa convocatoria pueda ser estimada como una restricción a su libertad ambulatoria. Eso está expresamente previsto en una reforma que se hizo tiempo atrás en el Código Procesal Penal de la Nación. Ahora, ¿qué pasa? Doctor, vamos a ver si podemos recuperar la línea, ¿no? Vamos a ver si inmediatamente recuperar la línea, la comunicación con el doctor Iriarte, porque a ver qué rol entra a tener también el denominado fuero que tienen los parlamentarios, ¿no? Tanto en el ámbito provincial como en el ámbito nacional. Claro, yo creo que si ahí iba la aclaración que iba a introducir el doctor Iriarte, a explicar que en este caso particular se trata de una persona que está protegida por fueros, fueros que alcanzan a todos los integrantes de los cuerpos deliberativos nacionales y provinciales, sí, y que les dan la potestad, ¿no?, de reaccionar de otra manera, a actuar de otra manera cuando son denunciados ante la justicia y convocados eventualmente a una declaración indagatoria. Bien, porque ya hay otros casos también, ¿no? Sí. Hay precedentes, hay antecedentes en este sentido. Ahí recuperamos la comunicación. Doctor, ¿nos escucha ahí bien? Yo te escuchaba perfectamente, Omar, ¿eh? Bien, ahora sí, ahí recuperamos la línea. Usted estaba diciendo cuál es la situación en este momento del senador Alperovich desde el punto de vista judicial. Claro, llegó a decir que puede ser citado a declaración indagatoria sin que eso altere o limite su libertad ambulatoria. Exactamente. Ahora, ¿qué ocurre si Alperovich, invocando sus fueros, se niega a prestar declaración indagatoria? Bueno, el juez en ese caso puede solicitar al Senado, enviando todos los antecedentes investigatorios que haya acumulado, un pedido de desafuero del senador Alperovich ante el Senado de la Nación. Y ahí es cuando, en ese caso, lo que corresponde es que el Senado examine la conducta, digamos, la documentación que mande el juez. Eso pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, quien tiene que emitir un dictamen, tiene un plazo para hacerlo, y luego de ese dictamen, el cuerpo integralmente considerado del Senado tiene que evaluar el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y resolver si accede o no accede al pedido de desafuero del juez. Doctor, usted dijo en el tramo anterior que que lo citen a declaración indagatoria dependía de las pruebas. En el caso de una denuncia como esta, que es abuso sexual, ¿es prueba suficiente la declaración de la víctima? No, absolutamente no, de ninguna manera. Lo que ocurre es que si alguien considera que la declaración de la supuesta víctima ya es suficiente para desaforar al senador Alperovich, está cometiendo un grave error constitucional, porque se estaría violando el derecho de defensa, se estaría violando el debido proceso, se estaría violando la posibilidad de que el senador Alperovich haga su descargo y presente las pruebas que contraríen lo afirmado por la denunciante. No, de ninguna manera la simple denuncia, por más grave que sea, y le aclaro que el senador Alperovich no es una persona de mi simpatía personal,
pero yo soy defensor de la institucionalidad, y esa institucionalidad indica que hay que darle oportunidad a su defensa. Eso es algo fundamental en nuestro sistema institucional. Ahora, doctor, hay dos denuncias, una presentada en el ámbito local, en el ámbito de la justicia penal provincial, que investigará la doctora Reuter, tengo entendido que es la fiscal que va a entender la causa, y también hay una denuncia en Capital Federal porque se menciona también un lugar ubicado en la zona denominada Puerto Madero. En ese caso, ¿se unifica la causa o hay dos investigaciones paralelas? No, de ninguna manera. La investigación tiene que hacerla una de los ámbitos donde se hizo denuncia, o a nivel provincial o a nivel federal. Y usted me preguntará, Omar, ¿y cuál es la que tiene que intervenir? Bueno, en primer lugar hay que determinar exactamente dónde ocurrieron supuestamente, dónde ocurrieron los hechos. Si los hechos ocurrieron simultáneamente, digamos, bueno, no simultáneamente, pero en parte en Tucumán y en parte allá en Buenos Aires, bueno, lo correcto, digamos, lo que indica la tradición jurisprudencial nuestra es que corresponde que actúe la justicia donde ambos tienen su residencia habitual. En mi opinión, sería la justicia de Tucumán. Bien. Ángel Suárez tiene una consulta, doctor. Sí, Ángel. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Corríjame, según la teoría o la decisión, no sé cómo llamarlo porque no está escrito por ley, de Pichetto, sobre la protección a los senadores, en este caso no basta ni con la acusación, ni con la declaración, ni con el procesamiento. Para ser separado, corrígeme usted, del Senado, que el Senado desafuere a alguien, tiene que haber una condena firme, con lo que aquellos que piensan que tal cosa se va a complicar, porque reitero, tenemos por ejemplo a la actual vicepresidenta electa con 13 procesamientos y no fue desaforado nunca porque Pichetto decía que mientras no haya una condena no hay por qué molestar a los senadores. Va a depender de la conducta de los senadores si esto avanza para ver si éticamente ellos corresponden o quieren sentarse, tener sentado a alguien que está acusado de una situación como esta. La pregunta es muy atinada tuya. Te cuento cómo hay que enfocarlo al tema este de la doctrina Pichetto. Hay que recordar que hay varios pedidos de jueces federales contra la actual senadora y vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner. Varios de esos pedidos incluían la posibilidad de la prisión preventiva. Entonces, eso es realmente algo extremadamente grave, muy delicado, que requiere mucho más allá que una investigación jurisdiccional previa. Requiere efectivamente, por lo general, que haya una sentencia que en principio podría evaluarse como prueba de la supuesta culpabilidad de quien está acusada. Pero, ojo, y esto es muy importante y quiero que todos lo sepan, la Corte Suprema de la Nación, en un caso que vino de, no recuerdo si de Neuquén o de Río Negro, donde se juzgaba a un delincuente acusado y condenado por un jurado, era un caso donde había un tribunal popular que lo juzgó y que lo condenó, se apeló y llegó la apelación ante la Corte Suprema de la Nación. ¿Y sabés qué dijo la Corte? Que hasta ese momento este personaje acusado y condenado por la justicia provincial tenía presunción de inocencia. Y entonces, cuando la Corte decide convalidar, confirmar la sentencia condenatoria, ahí recién pierde esa presunción de inocencia del condenado. Bueno, esa doctrina yo creo que es bastante, digamos, criticable porque para que llegue un tema a la Corte Suprema de la Nación es porque han pasado no menos de 2 o 3 filtros previos donde se ha convalidado sentencias condenatorias. Bueno, la Corte exige que hasta su estrado todo condenado anteriormente
tiene y sigue teniendo presunción de inocencia. Bueno, tenemos el caso del senador Menem. Menem está condenado 2 veces con sentencias que están firmes, pero firmes en el sentido de que ya fueron realizadas, pero Menem apeló a la Corte de la Nación. La Corte de la Nación, hace más de 4, 5, 6 años, ya perdí la cuenta, no falla el caso de Menem, y Menem sigue siendo senador nacional y sigue teniendo, según la doctrina de la Corte, presunción de inocencia. ¿Es una situación penal, judicial o política? ¿O es una combinación de todo? Yo creo que es una combinación de todo. Sinceramente creo que... Porque recuerdo, por ejemplo, el caso de Julio De Vido. Julio De Vido está detenido, está hace varios años preso, y bueno, sigue pendiente en sus apelaciones, sin embargo sigue detenido. Vamos a ver ahora qué pasa con el cambio de la situación política. Y digo que vamos a ver qué pasa con la situación política, porque ocurre acá en la Argentina un hecho gravísimo. El órgano de gobierno y de administración del Poder Judicial Federal, que es el Consejo de la Magistratura, está integrado por políticos. Fundamentalmente son, en este momento y desde el 2006, es una ley que establece su integración con 13 miembros, 7 de los cuales son políticos, 3 senadores, 3 diputados que conservan sus bancas, simultáneamente que conservan sus bancas político-partidarias, están en este organismo gobernando y administrando el Poder Judicial, es decir, llevando a la justicia sus, sus directrices político-partidarias. Y entonces esto es extremadamente grave y además inconstitucional, porque la Constitución dice que este órgano tiene que estar integrado por representantes de los órganos políticos electos popularmente. Y estos senadores, diputados, no son representantes, son integrantes de los órganos políticos electorales. En consecuencia, estamos ante una situación grave desde el 2006, que se ha prolongado, que se mantuvo durante el macrismo y que está provocando gravísima afectación de la independencia del Poder Judicial. A ver, doctor, le hago una consulta porque también, coincidencia, no está dentro del tema por lo cual lo convocamos, pero 12 preguntas particulares. Esto que marca la historia del Poder Judicial en Tucumán, con la llegada por primera vez de una mujer a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué le podría dar? No digo por ser la doctora Claudia Esdar, digo la llegada de una mujer al Poder Judicial en Tucumán, especialmente cuando muchas veces se habla, dice la mujer mucho más sensible que el hombre. ¿Qué le puede dar la llegada de la doctora Esdar a la justicia en Tucumán? Bueno, yo soy una persona que piensa que si bien es absolutamente justo, la posibilidad equitativa de las mujeres de participar en funciones fundamentales a nivel político, y por eso es que hay esta presunción, de equiparación está en la propia Constitución Nacional, reformada del 94, yo pienso que hay que poner atención más que en el sexo de la persona que desde hace pocos días preside la Corte Suprema de la Nación, en sus condiciones personales. Y debo reconocer que la doctora Claudia Esdar tiene 2 elementos fundamentales para pensar que su conducción va a ser muy exitosa. Primero, una fuerte personalidad. Es una mujer que no se va a dejar impresionar ni condicionar por nadie. Y en segundo lugar, tiene una muy sólida formación jurídico-constitucional. Se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid por un tema que tiene esa vocación por lo constitucional, y en ese sentido tengo grandes esperanzas de que su desempeño va a ser realmente notable, diferente, muy importante,
sin dejar de reconocer, ojo, lo aclaro, que la gestión del doctor Pose, que culminó hace pocos días, ha sido muy digna, esa es mi opinión también. Doctor, hoy la portada del diario trae una definición que se instaló fuerte, especialmente a través de la utilización de parte de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del propio Papa Francisco. Esta definición, ahí lo vamos a ponchar la portada de la Gaceta, ¿no? Vamos a ponchar la portada de la Gaceta que dice: aparece una nueva voz en la lucha por el poder. Laissez-faire. El Papa y Fernández usaron la palabra, que lo tomaron como ejemplo luego de la liberación del expresidente Ignacio Lula da Silva. ¿Qué definición, por allí nos pueden preguntar, qué significado tiene esta definición o esta síntesis de la justicia? ¿Y cómo le podemos explicar, doctor? Esa referida a la expresión lawfare. Sí. Bueno, la expresión lawfare viene de Inglaterra. Es algo así como, podríamos traducirlo, una guerra judicial empleando para ello denuncias falsas que son receptadas y tramitadas por jueces adictos al poder político de turno y en función de normas vigentes que dan esa posibilidad de perseguir judicialmente a personajes que el poder que está en juego le interesa neutralizar o desjerarquizar. Esto tiene que ver para mí, y esto lo recuerdo porque hubo un juez, a mi juicio, ultra corrupto, Ollarvide, que fue clave durante la gestión del kirchnerismo. Clave porque, digamos, desestimó prácticamente sin ningún tipo de investigación seria denuncias de corrupción contra Néstor y Cristina. Ese tema está relacionado evidentemente también con el lawfare. Cuando hay jueces que responden al poder político de turno, bueno, esa es la prueba de que acá en la Argentina o donde sea no hay justicia, porque la justicia está por razones, digamos, reglamentarias, está supeditada a la situación política electoral. Y esto, repito, tiene en la Argentina que ver con la conformación del Poder Judicial, del órgano que gobierna y administra el Poder Judicial, que es el Consejo de la Magistratura. Te doy un ejemplo más, Omar, sí, para que se den cuenta los tucumanos de la gravedad de lo que estoy afirmando. La ley vigente desde el 2006 sobre el Consejo de la Magistratura establece que si algún diputado o algún senador que esté ahí en el Consejo de la Magistratura, cogobernando el Poder Judicial junto a jueces, junto a abogados, junto al sector académico, está acusado ese diputado, ese senador, o inclusive el representante del Poder Ejecutivo, está acusado de un hecho delictivo o de un hecho grave, tiene digamos, un derecho a su favor que no tienen los restantes integrantes del Consejo. Si se detecta, por ejemplo, que un juez del Consejo cometió un delito, o si un abogado del Consejo cometió un delito, o un sector académico lo cometió, bueno, se puede resolver por mayoría agravada destituirlo. En cambio, el diputado, el senador o el representante del Ejecutivo que hubiera probadamente cometido algún hecho delictivo, no puede ser destituido del Consejo de Magistratura. Esa resolución la tiene que tomar o la Cámara de Diputados, o la Cámara de Senadores, o el Presidente de la Nación. Y esto es la prueba cabal de que los diputados, los senadores y el representante del Ejecutivo en el Consejo de Magistratura dependen exclusivamente de los órganos políticos y en consecuencia no hay ninguna garantía de su justicia adecuada a los hechos que se están, digamos, desarrollando en los procesos